Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la segunda parte de nuestro especial recopilatorio con las historias más impactantes que hemos escuchado sobre el barrio de Tepito, donde ocurren oscuras experiencias que estoy seguro que los impactarán. Los primeros dos relatos ya los hemos escuchado en este canal, pero el tercero es inédito aquí, ya que fue publicada originalmente en mi segundo canal, Letras en la Niebla. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Esther y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Sé que tu canal se ha hecho cada vez más conocido por las experiencias paranormales de este medio de transporte y por eso decidí compartir mi relato con toda la comunidad, ya que estoy segura que no me prejuzgarán y que al menos se quedarán a escuchar toda mi historia hasta el final, quedando a su propio criterio el creerla o no. Todo sucedió hace apenas un mes, cuando estaba trabajando, haciendo entregas de productos en el metro. Yo vendo cositas para mujer por redes sociales, así como inciensos, velas y demás cosas para que las chicas hagan sus rituales de magia, por lo que cada vez que salgo a hacer entregas, suelo cargar con un poco de material extra por si alguna clienta me contacta sobre el camino y así poder entregarle en alguna estación en el mismo día. Y esa vez así sucedió. Yo estaba haciendo una entrega en la línea 12, ya cerca de las 7 de la noche, cuando una mujer me contactó. La chica en cuestión se llamaba Úrsula, o al menos así era su nombre de usuario, y como foto de perfil tenía una cruz invertida, lo que no me dio tanta confianza, no por el símbolo en sí, sino porque prefiero atender a personas que tengan su foto pública, de modo que pueda saber que estoy tratando con alguien serio y real, pero por la forma en la que escribía, supuse que era una mujer madura y formal, ya que escribía sin faltas de ortografía y de modo amable, lo que es raro ver hoy en día. De modo que le di toda la información del producto en cuestión, explicándole el precio y los detalles del mismo, ya que se trataba de un paquete que incluía 7 velas mágicas y un morralito lleno de runas, lo que parecía interesarle mucho a la clienta, siendo muy insistente con la fecha de entrega, ya que debía hacer un trabajo con la luna de esa noche. Lo que me pareció extraño, porque la mayoría de las chicas que me contactan son aficionadas y no suelen pedirme estas cosas con urgencia, pero como el día había estado muy flojo, le ofrecí la posibilidad de entregárselo esa misma noche en el metro de su preferencia. De este modo acordé verla en el metro Tepito a las 8:30, lo que no era el mejor plan para mí, ya que esta zona es bastante peligrosa para las chicas que vendemos por redes sociales, pero a veces una se tiene que arriesgar para llevar un poco de dinero a la casa. De modo que aquella noche llegué 15 minutos antes al lugar, avisándole a la clienta por mensaje, indicándole el lugar exacto donde la esperaría y dándole una descripción general de cómo iba vestida. Pero después de 10 minutos no recibí ninguna respuesta e incluso la aplicación de mensajería me indicaba que ni siquiera había visto el mensaje, lo que me preocupó y me molestó, porque es común que algunos clientes te hagan esto y nunca lleguen a la cita. Pero después de un segundo mensaje, en el que le pedí que me confirmara por favor, Úrsula me respondió: «Hola chica, ya estoy aquí, estoy a un lado de las escaleras, frente a los torniquetes». Lo que respondí con un emoji sonriente, diciéndole que me acercaría al lugar, que solamente me esperara en lo que caminaba hasta ahí. Pero mientras me acercaba al sitio de encuentro, intentaba mirar a la distancia para darme una idea de la clienta en cuestión, lo que siempre suelo hacer por seguridad. Pero lo extraño en esta ocasión era que no podía ver a nadie con la descripción que me había dado Úrsula. Solamente había gente entrando y saliendo,
quienes parecían ser las últimas en hacer sus compras en el tianguis de Tepito, debido a que la mayoría entraba con bolsas o mercancía cargando. Sin embargo, aún así me paré en la escalera que ella me indicó, pensando en la posibilidad de que me estuviera mirando a lo lejos, esperando a que yo llegara, quizá también por seguridad. Pero después de estar parada 5 minutos más, me desesperé y le envié otro mensaje, diciéndole que por favor no jugara con mi tiempo, que debía regresar rápido a mi casa, pues vivía hasta Ecatepec, a lo que Úrsula respondió 3 minutos después: «Estoy aquí, junto a ti, solo que no me puedes ver». Cuando leí esto me dio una horrible sensación en todo mi cuerpo, acompañado de un fuerte escalofrío, ya que me temía que se tratara de un tipo de robo, sobre todo por la zona en la que me encontraba. Pero justamente cuando le iba a contestar con las manos temblorosas, diciéndole que mejor me retiraría del lugar, Úrsula me escribió: «No tengas miedo, no te voy a hacer daño, aunque podría hacerlo. Solamente tira un poco de sal de la que traes en tu mochila, justo en el lugar donde estás. Eso es todo lo que necesito de ti. Yo te lo retribuiré». Y después de esto, la aplicación me notificó que Úrsula se había salido de la sala de chat, dejándome sumamente confundida, ya que en este momento pensaba que se trataba de una broma de parte de una clienta anterior, con quien tuve un par de problemas en el pasado. Pero cuando estaba cargando mis bolsas, decidida a irme de aquel lugar, sentí que alguien me jaló fuertemente de la mochila, haciendo que casi me cayera. Y cuando volteé para reclamarle a la persona que había hecho esto, me percaté que no había nadie, solo un tétrico y helado aire frío que literalmente atravesó mi cuerpo. En ese momento, supe que aquello no era algo normal, debido a que estoy acostumbrada a trabajar con entidades de bajo astral o con brujas que usan la magia negra, y esa era la misma sensación que tenía en aquel momento. Así que con el corazón latiendo al 100 y de manera disimulada, bajé mi mochila y tomé la pequeña bolsa de sal de mar que traía conmigo para vender, esparciéndola por aquel lugar, diciendo en mi mente que era un trabajo de Úrsula y que yo no tenía nada que ver, para evitar contaminarme energéticamente de aquel trabajo. Y después de esto, tomé mis cosas nuevamente, esta vez sin ningún contratiempo, y me fui de regreso a mi casa, temblando en mi interior por todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo fortaleciéndome mental y espiritualmente para evitar que me hiciera daño aquella situación. Esa noche llegué a mi casa y todo fue normal, ya que me hice varias limpias para quitarme la mala energía de aquella entidad, pero extrañamente, 3 días después de este hecho, comencé a tener demasiadas ventas, tantas que no podía darme abasto con ellas, por lo que entendí que ese era el pago que Úrsula me había dado a cambio de mi tiempo, de mi atención y de aquel favor. Aunque honestamente, nunca me hubiera gustado tener esta experiencia, pese a las grandes ganancias que me dejó, porque yo sabía que ella era un ser con malas intenciones, que extrañamente reside en el metro, aunque por otro lado, simplemente atendía a una clienta más, sin importar que no estuviera físicamente en mi misma realidad. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre de usuario es Luca. Soy un hombre de 50 años de edad que vivió casi toda su vida en Tepito, barrio al que quiero mucho, pero al que jamás pienso regresar, porque fui testigo con mis propios ojos de todo lo que sucede ahí, y estoy arrepentido de haber sido parte del mal que se desató hace varios años en este lugar. Todo comenzó prácticamente desde que tengo uso de razón, cuando en las calles del barrio se escuchaban los relatos relacionados con la inseguridad, pero también las historias de tinte paranormal sobre las almas en pena que suelen andar por aquí y con ciertos seres oscuros
que tienen un fuerte arraigo en las calles de esta zona, y es que para los que solo han visitado el tianguis o los alrededores durante el día, nuestro barrio solo luce como un lugar peligroso para andar, pero cuando vives aquí, sabes que tienes que convivir diariamente con la muerte, y que Tepito es uno de día y otro de noche, y es que cuando la oscuridad se apodera de las calles, no solo salen los vecinos que se dedican a hacer el mal, sino toda la atmósfera cambia en sí, sintiéndose el aire más denso y con un cierto olor en específico que solo se puede percibir aquí a estas horas de la noche. De hecho, desde pequeño fui testigo de un par de apariciones, primero de don Carlos, un anciano que suele caminar por las calles solitarias del barrio, cargando un enorme saco a sus espaldas. Cuando lo vi de niño, pensé que era uno más de los indigentes que hay en el lugar, pero cuando pasó frente a mí, mientras me asomaba por la ventana, pude darme cuenta que no era una persona normal, debido a sus ojos completamente negros, sin vida, y a las cosas que cargaba en su costal, las cuales parecían ser un tipo de pequeños animales, que al principio pensé que eran un tipo de reptil, pero cuando una de estas cosas se asomó, pude ver por primera vez lo que la gente suele llamar como un duende, los cuales son completamente distintos a como se ven en los cuentos o en la televisión, ya que literalmente son pequeños monstruos que a lo lejos pueden parecer niños con cara de ancianos, pero cuando los ves de cerca como yo, puedes percatarte que se trata de pequeños demonios, salidos desde el mismísimo infierno. Y en mi segunda experiencia, cuando tenía 12 años de edad, escuché los escalofriantes gritos de la Llorona, comenzando primero con el grito fuerte, que todo mundo conoce, pero que es más impresionante de lo que imaginan, porque es un sonido totalmente inhumano, que parece nunca terminar, y después ocurrió el grito más bajo, que parece indicar que este ser está lejos, pero este es el peor, no solamente porque sabes que la Llorona está más cerca, sino porque en mi caso podía sentir el calor del aliento de este ser en mi oído, como si estuviera a un lado de mí, sollozando por la desaparición de sus hijos. Y por este motivo, cuando pasé mi mayoría de edad, no se me hizo raro acercarme más a las personas que dominan la magia negra en el barrio, convirtiéndome así en ayudante y aprendiz del maestro Kalele, un brujo de origen africano que era muy famoso en este lugar desde los años 50. Kalele fue muy amable conmigo, dándome un poco de dinero por ayudarle en las actividades básicas que realizaba, las cuales se basaban principalmente en comprar las cosas que necesitaba para los rituales, pero cuando atendía a sus clientes, siempre me pedía que me mantuviera lejos de ahí, porque según sus propias palabras, estas personas traen cargando a sus propios demonios y solo buscan deshacerse de ellos o buscar a alguien que les ayude a compartir su peso. Y en este sentido, los niños y las personas débiles de alma son las más susceptibles para ello. Pero debido a mi curiosidad, a mí me gustaba siempre estar cerca de ahí, porque cuando el maestro Kalele se quedaba solo con sus clientes, siempre se escuchaban más voces que las de las personas que estaban en aquella habitación. Unas eran voces dulces que literalmente masajeaban mi alma y despertaban la pasión dentro de mí, pero otras eran gruesas y grotescas, y esas me daban miedo, porque era como si te asfixiaran con cada palabra. Pero ya en mis 20s, don Kalele habló conmigo antes de irme a mi casa, diciéndome que él sabía que siempre escuchaba a la distancia, que sus espíritus se lo habían contado, pero que él no me había dicho nada para ver hasta dónde llegaba, y de acuerdo a sus propias palabras, la oscuridad me había llamado y yo había respondido a sus encantos, por lo que él me daría la oportunidad de aprender las artes oscuras, siempre y cuando yo aceptara las consecuencias que esto conllevaba, lo cual acepté sin dudar,
comenzando así mi segundo nacimiento y mi nueva vida dentro del sendero oscuro, aprendiendo todo lo que tenía que saber y conociendo a todos los seres que debía conocer, y honestamente fue algo lindo para mí, porque sabía que había nacido para esto, ya que la magia negra no se basa en hacer el mal, sino en usar todos los recursos que tengamos al alcance para lograr un objetivo. Y tanto en el caso de mi maestro como el mío, siempre usamos este conocimiento para el bienestar común, dejando fuera nuestro ego y nuestros propios placeres. Pero en el caso de nuestros clientes eso era distinto, y lo debíamos respetar, ya que nosotros solamente éramos un medio y no teníamos que juzgar. Aún así, ambos teníamos límites para brindar nuestra ayuda, evitando hacer daño a cualquier persona o ser viviente inocente, por lo que en general solamente ayudábamos a concretar los planes de nuestros clientes, los cuales se basaban en dinero, poder y amor. Pero una noche, mientras hacíamos una velación de un ritual, algo extraño sucedió. Yo estaba en la sala roja, concentrado en el fuego de mis 7 veladoras, cuando escuché que alguien tocó violentamente la puerta, lo que me desconcentró, levantándome de inmediato para acompañar a mi maestro, pensando que se pudiera tratar de un borracho de la colonia, a quien seguramente conocería. Pero cuando abrí la puerta junto a él, solamente vi a una pequeña anciana de 1,5 metros de altura, encorvada, con la mirada hacia abajo y cargando lo que parecía ser una enorme y vieja bolsa. «Déjenme pasar, hermanos. Estamos en el mismo sendero y exijo entrar en este sitio alejado de la luz», dijo la mujer, levantando un poco la mirada, dejándonos ver el rostro más aterrador que había visto en toda mi vida hasta aquel momento. Pase, por favor», dijo mi maestro, abriendo la puerta por completo y pidiéndome con una seña que me tranquilizara y que guardara silencio, lo que era complicado al ver su reacción ante esta mujer, porque literalmente estaba temblando y muriéndose del miedo, a diferencia de mí, ya que en mi caso solo estaba confundido, pensando que quizá aquella mujer representaba a alguien de mayor poder dentro del barrio. Pero cuando se cerró la puerta detrás de ella, sentí de inmediato el terror que tenía mi maestro, ya que la temperatura de toda la casa descendió y cada una de las paredes comenzó a temblar como si se tratara de un sismo. Pero yo sabía que no era así, debido a que las ventanas también hacían un extraño sonido, como si algo dentro de la casa susurrara, vaticinando nuestro fin. Tras entrar, la anciana se dirigió a nuestro altar, donde hacíamos los rituales e invocaciones, caminando dentro de la casa como si la conociera y como si tuviera cierta autoridad dentro de ella. Cuando entró a esta habitación, nos ordenó cerrar la puerta y arrodillarnos ante ella, pidiéndonos que repitiéramos la oración que entonaría durante el ritual que estaba a punto de hacer. A esta altura, algo dentro de mí entendía solamente un poco de lo que mi maestro ya había entendido minutos atrás, siendo consciente de la fuerza de este ser que se manifestaba en la forma de esta anciana, cuya presencia dejaba en claro la enorme diferencia que había entre ella y nosotros. Esa noche, cerramos el círculo junto a este ser para abrir un portal en el interior de esta casa, siendo testigo de un ritual que sería imposible para cualquier ser humano, ya que esa noche vimos ingresar a 33 demonios a nuestro mundo, con las formas más horribles e inhumanas que se puedan imaginar. Y al final del ritual, la anciana solo se levantó, mirándonos con desprecio, alejándose de este lugar y saliendo por la misma puerta por la que había entrado. Esa noche, el tiempo y el espacio se vieron afectados de una forma que es imposible de entender para las personas honestas y limpias como ustedes. Y después de esto, en la madrugada,
cuando todo había terminado, mi maestro cayó en una horrible crisis nerviosa, derivado de las consecuencias que tendría lo que acabábamos de hacer. En resumen, nuestra actividad con la magia oscura había convertido nuestra casa y lugar de trabajo en un foco de energía negativa que utilizó este demonio con forma de anciana para abrir el portal y así dar paso a los seres que ingresaron a nuestro mundo aquella noche de la mano de este poderoso ser, el cual, según mi maestro, era un tipo de egregor creado por los pensamientos negativos, no solo de nosotros, sino de muchas de las personas que viven en el barrio y que dedican su vida al mal, diciéndome que él nunca había pensado que un ser así se pudiera materializar, sobre todo porque nosotros siempre nos habíamos mantenido al margen de hacer el mal a terceros a través de nuestros conocimientos, pero quizá por este mismo motivo nosotros fuimos sus principales objetivos al haber un poco de moral y bondad dentro de nosotros. Aquella noche fue un parteaguas para él y para mí, ya que ambos nos retiramos de la magia negra y abandonamos aquel domicilio, intentando sellar el portal para que nada pudiera salir de ahí, intentando reformar nuestras vidas, acercándonos a Dios, buscando su perdón al hacer el bien, y espero que haya funcionado para mi maestro, quien ya trascendió de este mundo, y en mi caso, parte de mi castigo fue ser testigo del cambio que ocurrió en el barrio y en todos sus alrededores después de este suceso, ya que aquella anciana sigue caminando por esta zona, engañando los ojos de los seres humanos, acompañada de los seres oscuros que invocó, los cuales también tomaron diversas formas humanas para alimentarse de la energía de los habitantes y de los visitantes de Tepito. A estos seres se les puede identificar rápidamente por la frialdad de su piel, por el escalofrío que despiertan en nuestros cuerpos cuando se acercan, y sobre todo, por la mirada perdida de sus ojos carentes de alma, los cuales siempre intentan ocultar bajo lentes de contacto o gafas oscuras. Sé que suena demasiado fantástico lo que les conté, pero es completamente real, ya que esto también es palpable en el barrio de Tepito. Esto te lo puede decir cualquier persona que haya visitado regularmente este lugar, el cual pasó de ser un sitio donde abundaba la cultura popular y el comercio, a un sitio oscuro, lleno de maldad. Pero no todo está perdido, o al menos en eso estoy trabajando, junto a otras personas más, quienes buscamos un cambio energético y espiritual en el barrio, el cual permita que estos demonios se alejen, al no vibrar en la frecuencia a la que están acostumbrados. Pero esto lo hago a distancia, tal como les conté, desde una casa ubicada en una colonia de clase acomodada en la Ciudad de México, donde buscamos conectar con los ángeles de Dios. Quizá después les cuente más sobre nosotros y sobre el cambio que buscamos hacer, no solo en Tepito, sino en todo el país. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Manuel. Soy un coleccionista de antigüedades de la vieja escuela, por lo que destino gran parte del presupuesto de mi trabajo para este hobby, al no tener familia ni nadie cercano que dependa de mí, por lo que los fines de semana y en mis días libres suelo visitar los tianguis más recónditos de la ciudad, así como del país, ya que he realizado varios viajes al interior con la única misión de buscar piezas para mi colección, la cual se compone de piezas antiguas que tienen algún valor histórico o personal para mí. Sería ostentoso o ridículo para algunos platicarles sobre los costos y la naturaleza de las piezas más raras o caras que poseo, así como darles una descripción más precisa de las cosas que suelo comprar, pero lo que sí les puedo compartir, y que es muy ad hoc al canal, es que me gusta agregar a mi colección piezas que tengan un aire misterioso o embrujado,
como se les suele llamar. En la mayoría de las ocasiones, solamente se trata de cosas viejas y descuidadas, cuya única mala energía es el olor y la suciedad que tienen encima de ellas, por lo que no suelo tener ningún prejuicio sobre estos temas. Así que un lunes por la mañana, aproveché mi día de descanso para ir al barrio de Tepito, donde suelo encontrar muchas cosas interesantes, pero no en el tianguis principal, el que la mayoría de ustedes conoce, sino voy directamente a la zona de chácharas, que es donde están los verdaderos tesoros para mí. Además de que los lunes en la mañana son excelentes para este tipo de cacerías, y hay cierto placer en ser el primero en encontrar una reliquia entre estos montones de cosas sin valor. Esa mañana pasé por los 2 primeros puestos sin éxito alguno, pero en el tercero vi algo que llamó mi atención. Se trataba de un libro grueso y aparentemente descuidado, que tenía una parte exterior muy particular, ya que parecía estar elaborado de algún tipo de cuero grueso, el cual estaba delicadamente tallado, con un trabajo exquisitamente artesanal, en el que se podía ver un tipo de rostro y otros elementos desconocidos para mí, así que restándole importancia y tomándolo como si solamente se tratara de un pedazo de basura, le pregunté al vendedor su costo, siguiendo los principios de este hobby, en el que no debes mostrar emoción al ver algo que te agradó. «Deme 100 pesos, jefe, la verdad me da miedo y ya no lo quiero tener cerca de mí», me dijo el vendedor, en esos juegos que se suelen tener cuando ellos creen que te están dando un buen precio, pero al saber que la pieza tenía un valor alto solo por su elaboración, evité regatear como siempre lo suelo hacer, de modo que tomé el libro y lo metí en la bolsa de tela que cargo conmigo, para continuar con mi cacería de aquel día, en el que encontré solamente 2 piezas más, una vieja muñeca de porcelana elaborada en Alemania y un disco de acetato de una banda de rock progresivo francés. Esa mañana fue bastante fructífera, porque hay ocasiones en las que me voy con las manos vacías después de horas de buscar, y ese día, a las 2 de la tarde, ya tenía estos 3 tesoros, los cuales me urgía revisar para determinar el lugar que tendrían en mi colección y el valor que le asignaría a cada uno de ellos, en una dinámica que tengo desde que comencé en esta actividad. Así que en la tarde-noche dejé la pieza más interesante para el final, el cual era aquel misterioso libro, al que no le pude quitar el extraño y nauseabundo olor que tenía, por más que lo limpié. Así que con un cubrebocas y guantes de látex, lo abrí para hojear en su interior, y al hacerlo, no podía aguantar mi emoción al ver que se trataba de un auténtico libro escrito a mano, con la apariencia de ser un tipo de grimorio, por lo poco que entendía de su contenido y por las espectrales e impresionantes ilustraciones de su interior, porque el texto estaba redactado en una buena parte en francés, idioma que domino en términos básicos, pero cuyo conocimiento me era limitado para leer todo lo que describía aquella obra, no solo porque estaba redactada en letra cursiva en unas partes ilegible, sino también porque se trataba de un francés muy antiguo, nada convencional en nuestros días. Así que, omitiendo detenerme en una página en especial, solo seguía hojeándolo, dándome una idea en general de la información que contenía, confirmando de inmediato que en efecto era un grimorio, cuyo mago en cuestión narraba el proceso que llevó durante años para contactar con un demonio en especial, el cual, por las ilustraciones y lo poco que entendía, se trataba de una entidad con origen mexica, lo cual era realmente fascinante para mí, ya que en una de las ilustraciones finales, en las que el mago hizo contacto pleno con él, había una hoja en especial donde se podía apreciar una ilustración a mano de este ser,
y la fonética a seguir para invocarlo, siendo la identidad de este demonio totalmente distinta a la mayoría de deidades que se conocen de esta cultura. No tienen idea de la emoción que sentí al leer todo esto, porque de inmediato supe que tendría un gran valor al tratarse de un trabajo de magia de un ocultista extranjero que vino a nuestro país en busca de ese conocimiento que aquí se suele denigrar. Así que continué limpiando aquel viejo libro para después colocarlo delicadamente en una vitrina especial que tengo para este tipo de antigüedades. Y después de ello, continué con mi vida común, preparando todo lo que necesitaba para mis pendientes del día siguiente en el trabajo, yéndome a dormir cerca de las 10 de la noche. Esa noche, sentí que apenas había cerrado mis ojos, cuando unos minutos después, escuché un fuerte ruido en la sala de mi casa, donde tenía mi colección, por lo que me levanté de inmediato, con miedo de que alguien hubiera entrado para robar una de las piezas que poseo. Pero cuando llegué al lugar en cuestión, vi que aquella vitrina de antigüedades estaba rota y el libro que acababa de comprar estaba tirado en el piso, entre varios pequeños pedazos de vidrio. Así que me acerqué lentamente para evitar lastimarme, debido a que estaba descalzo. Pero cuando lo hice, me quedé completamente sorprendido, sin saber qué hacer o cómo reaccionar, al notar que había sangre fresca sobre la portada de piel de aquel grotesco libro, y que éste hacía un extraño movimiento como si estuviera respirando. Y es que esa es la única manera en la que lo puedo describir, porque el movimiento que hacía el libro era muy natural, inflándose lentamente y exhalando, como si estuviera absorbiendo aire, de la misma forma en la que lo hace un ser vivo. En ese momento me entró un miedo indescriptible, y lo primero que pensé era que posiblemente estaba soñando, por lo que intenté ver mi reloj usando una técnica que aprendí para estar consciente dentro de un sueño y después despertar. Pero cuando lo hice, me di cuenta que eran las 3 de la mañana y que por más que me pellizcaba, solo podía confirmar lo peor, es decir, que estaba despierto y que todo lo que estaba pasando era completamente real, por lo que intenté calmarme, tomando la decisión de dejar el libro en el piso, darme la vuelta y regresar a mi habitación para esperar que amaneciera, y al día siguiente, con la mente fría, tomar una buena decisión sobre lo que haría con aquella pieza. Pero justo cuando mi respiración se tranquilizaba y cuando daba unos pasos hacia atrás, sentí una fuerte electricidad en todo mi cuerpo, parecido a un escalofrío, y después de esto, toda mi casa comenzó a vibrar, y con mis propios ojos vi cómo se distorsionaba la realidad, porque literalmente era como si todo a mi alrededor fuera una débil escenografía que podía caerse a pedazos de un momento a otro, lo que me hizo pensar de primera impresión que posiblemente me estaba sintiendo mal y que todo aquello era una consecuencia de alguna descompensación. Pero todo esto quedó atrás cuando frente a mí, asomándose entre aquella realidad distorsionada, comenzó a salir un extraño ser, el cual simplemente no podía comprender, porque no era nada parecido a lo que había visto hasta ese momento, ya que se trataba de una entidad con cuerpo humanoide, pero desproporcionado, comparado con la estructura de un cuerpo humano normal, ya que sus extremidades eran muy largas y las usaba de forma distinta a como lo haría una persona o un animal, ya que utilizaba sus 2 extremidades superiores para arrastrarse y avanzar de una forma que podría parecer torpe, pero que claramente era muy eficaz, y su piel era dura y oscura como la de un cocodrilo, pero con una horrible viscosidad.
Pero lo peor de todo era su cabeza, porque era enorme y ovalada, totalmente desproporcionada al resto de su cuerpo, y sus facciones eran horribles, con un par de ojos circulares y enormes, y una boca que prácticamente abarcaba todo el largo de su rostro. Después de salir de la realidad que él mismo quebrantó, aquel demonio solo se paró frente a mí y emitió un feroz y ensordecedor grito que no solamente congeló mi piel, sino que sentí hasta mis entrañas. Haciéndome saber lo frágil que era frente a él, por lo que lo único que pude hacer fue arrodillarme y llorar, pidiendo piedad o que acabara con mi vida en ese momento, lo cual no podía expresar con palabras, porque era imposible hablar frente a él, así que solamente podía murmurar del mismo modo en que solemos hacerlo cuando estamos experimentando una pesadilla de la que no podemos despertar. Esos momentos en los que estaba arrodillado con mi frente contra el piso fueron los más horribles, porque sabía que estaba a merced de aquella entidad, la cual podía destruirme si así lo deseaba. Pero por otro lado, había un cierto placer en dejar todo lo que había dentro de mí para rendirme ante él y soltarme, solo esperando mi final. Y eso fue lo que creí que pasaría cuando pude ver con los ojos entrecerrados cómo se desplazaba este ser hacia mí, haciendo ese extraño movimiento con sus extremidades y aumentando la densidad del aire conforme se acercaba a mí, mientras veía cómo todo a mi alrededor seguía temblando y distorsionándose, llegando a un punto en el que ya no podía respirar, justo cuando tuve frente a mí a este ser, el cual se detuvo mientras yo temblaba, manteniendo aquella posición de sojuzgación, sin poder respirar aire fresco dentro de mis pulmones. Y tras esto, este ser estiró una de sus manos, con forma de garra, y me tocó justamente encima de mi cabeza, en el centro de la misma, generando en mí una experiencia de placer que no podía contener, para posteriormente perder la conciencia de inmediato. Después de esto, desperté con el calor del sol de la mañana que pasaba a través de los ventanales de mi casa, y junto a mí estaba aquel viejo libro que había comprado en Tepito, con trozos de vidrio a su alrededor, lo que me hizo recordar de inmediato todo lo que había pasado la noche anterior, por lo que mi única reacción fue ponerme en posición fetal y llorar desconsoladamente, porque sabía que algo había cambiado dentro de mí. Lo podía notar porque al mirar a mi alrededor, todo seguía vibrando como si la realidad solamente fuera una proyección, y de vez en cuando podía ver a través del velo donde solamente había oscuridad. Esa mañana no fui a trabajar porque no podía controlar los mareos. Al ver así la realidad, solo los pude soportar cuando me puse lentes oscuros y me alejé de la luz. Y al poner más cortinas en mis ventanas, comencé a levantar todo lo que se había roto y caído la noche anterior, incluido aquel libro que seguía en el piso. Y al levantarlo y abrirlo por curiosidad, me percaté que podía leer todo lo que decía en su interior, lo que me hizo aventarlo de inmediato cuando leí solamente una frase de la primera hoja, en la que había una clara advertencia sobre el peligro que representaba el poseer aquella información. Después de esto, pasé 15 días alejado de todos, comiendo solamente lo que tenía almacenado, intentando controlar mi nueva vida, porque seguía viendo la falsa realidad en la que vivimos, y seguí leyendo aquel extraño libro, dándome cuenta que aquella noche morí,
cuando este ser se paró frente a mí y reviví en una forma distinta cuando él me tocó, lo que me hizo dejar todo lo que le pertenecía a mi antiguo yo, como mi trabajo, mis bienes y las pocas relaciones personales que tenía, para irme a vivir a un lugar alejado de la ciudad, en una pequeña casa, comprada con las ganancias que me dejó las ventas de mi colección, de la cual solamente dejé ese libro que me acompañará hasta mis últimos días, cuando aquel demonio regrese para terminar lo que inició. Lectores de la oscuridad, estamos a punto de escuchar la última historia de la noche, pero al final del video les dejaré 2 historias más relacionados con las historias de esta noche, además de que también pueden visitar mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde podrán escuchar historias de terror ocurridas en el campo, en casas embrujadas y todo tipo de misterios relacionados con la religión. No se las pueden perder. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Buenas noches, comunidad de la niebla. Mi nombre es Cristóbal y escribo para compartir con todos ustedes una experiencia que me pasó cuando era adolescente, a inicios de la década de los años 90. En ese entonces fue cuando nació mi pasión por las historias y películas de terror, siendo influenciado por cintas como Pesadilla en la calle del infierno, Eso, La Mosca, Los niños del maíz y todas esas películas que estoy seguro que muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar. Y esta pasión me llevó a buscar las películas de terror más raras y ocultas que existieran, lo que me hizo descubrir gran parte del cine europeo y asiático, con unas películas excelentes que hoy en día pueden considerarse de culto, pero también me encontré con películas sumamente extrañas, con pésimas traducciones, que parecían no tener ningún sentido, pero al final del día disfrutaba cada una de estas experiencias, yendo a la Cineteca, a Coyoacán, al centro de la ciudad y a Tepito a conseguir todo este material, y fue justamente en este último lugar donde conseguí una película que marcaría mi vida para siempre. Recuerdo que ese día había salido de la secundaria a la 1:40 de la tarde, y después de pasar a jugar maquinitas con mis amigos y comer una torta de puesto, tomé el metro para ir a este lugar. En ese entonces, el metro más cercano era la estación Morelos, por lo que siempre solía caminar desde ahí hasta la zona donde se ponen los puestos de venta. Y cuando iba pasando por aquel barrio, esa tarde en específico, tenía una sensación extraña que me hizo ponerme alerta, pensando que quizá había algún peligro alrededor, debido a que esta colonia es una de las más peligrosas de la ciudad. Pero cuando pasaron los minutos, y mientras me acercaba al tianguis de Tepito, pensé que posiblemente tenía aquella sensación debido a que ya era algo tarde y que ese día estaba frío y nublado, lo que hacía que todo se viera más deprimente, además de que comenzaba a temer que haría esa visita en vano, porque posiblemente los puestos ya se estarían levantando. Y cuando llegué, así lo confirmé, viendo cómo pasaban los diablitos de carga de un lado a otro, indicando que los comerciantes ya comenzaban a levantar, pese a que aún eran las 3:30 de la tarde. Pero aún así, entré a este lugar, caminando entre los puestos semivacíos, con la esperanza de todavía encontrar a Beto, un chico de Arqueto que tenía un puestecito con películas alternativas y de arte en este lugar. Pero cuando llegué al sitio donde se ponía, no lo vi por ningún lado, desanimado por la mala suerte que estaba teniendo, porque aparte de todo, ya comenzaba a chispear con fuertes corrientes de aire frío, lo que parecía ser la antesala de un aguacero que estaba a punto de caer, por lo que tomé un pasillo distinto del tianguis para salir, al que siempre solía tomar, pero al ver que las calles ya estaban semivacías, pensé que no tendría problema
en llegar a la avenida principal y de ahí caminar al metro, o en su defecto, tomar un camión que me llevara a Pantitlán. Pero justamente cuando caminaba rápidamente por aquel lugar, a la distancia vi un pequeño puesto de películas, por lo que aceleré mi paso para alcanzar a ver algo de lo que tenían antes de que levantaran. Y cuando llegué, vi que estaba un señor con apariencia hippie, quien amablemente me preguntó si buscaba algo en específico, pero al no tener la confianza suficiente con él, solamente le dije que quería ver qué era lo que tenía del género de terror, por lo que amablemente me mostró un par de cajas donde tenía varias películas en formato beta y VHS, porque en ese entonces todavía no existía el DVD. Y cuando comencé a leer las etiquetas de las películas, me emocioné porque la mayoría de ellas las desconocía y tenían títulos que me llamaban mucho la atención. Pero después de buscar entre todas aquellas joyas, encontré una en especial, la cual tenía un nombre en un idioma extranjero, que claramente no era inglés, y debajo del título tenía una frase en español que decía: "El parásito, cuidado, no ver", lo que me emocionó aún más porque tenía esa aura de prohibido que solían tener muchas películas de aquella época, y después de pagar por la cinta, la metí en mi mochila y me fui rumbo a mi casa, ansioso porque llegara la noche para poner la película y pasar un viernes de terror. De modo que aproximadamente a las 10 de la noche me encerré en mi cuarto después de cenar y tras ponerme cómodo en mi cama, puse la cinta para disfrutarla con la luz apagada. Y al principio me decepcioné porque tardaba mucho en empezar y solamente se escuchaba el clásico sonido que hacían las cintas cuando estaban viejas y cuando ya habían sobregrabado mucho sobre ellas. Pero después de que estas interferencias terminaran, la película comenzó. En la primera parte se veía a un hombre joven, con rasgos de una persona nórdica, el cual en todo momento era grabado de espaldas, al estilo de películas de metraje encontrado, como La Bruja de Blair. Pero en este caso, la película parecía demasiado real, dando la apariencia casi perfecta de que se trataba de una cinta casera, grabada por alguien que no tenía conocimiento en cinematografía. Y esto era lo que me gustaba más, porque la mostraba como una cinta alternativa y hasta cierta parte prohibida, además de que la película tenía subtítulos en un idioma extraño, por lo que no podía entender lo que decían, pero me podía dar una idea de ello, debido a que los diálogos eran cortos y en general mostraban a este chico haciendo un viaje rumbo a un lugar alejado y extraño en medio de esos clásicos bosques europeos, fríos y con enormes árboles que parecen no tener fin, cuando de pronto llegaban a lo que parecía ser una tumba que en verdad tenía un aspecto demasiado perturbador, y justamente cuando el chico la iba a abrir, la película se detuvo y se comenzó a distorsionar, lo que honestamente me asustó porque estaba muy metido en la película y los ruidos que escuchaba cuando se acercó a la tumba y la abrió eran realmente aterradores, como un tipo de lamentos y susurros que ya me comenzaban a perturbar. Pero justamente cuando me iba a levantar para quitar la película, pensando que venía incompleta, la cinta recobró la imagen y esta vez se podía ver al mismo chico, en esta ocasión de frente, con un aspecto de cansancio y hartazgo y hasta cierta parte de terror. Y cuando recibió la indicación del camarógrafo, el chico se volteó y se vio frente al espejo, y en ese momento, en el reflejo, se podía ver un tipo de entidad, la cual era aterradora porque parecía ser un tipo de araña con forma humanoide y un cuerpo completamente oscuro en el que solamente destacaban sus dos pequeños ojos brillantes. De acuerdo a lo que entendía, el chico se estaba mostrando a la cámara para intentar documentar lo que les había pasado después de haber perturbado aquella tumba, pero por el aspecto del protagonista y del supuesto camarógrafo,
En verdad podía sentir que estaban perturbados por todo lo que les estaba pasando, viendo incluso cómo el protagonista golpeaba y destruía todo en el interior de un cuarto de hotel, gritando cosas desesperadamente, mientras el camarógrafo intentaba tranquilizarlo. Tras esta escena, la película solamente tiene un par de secuencias más, una en la que el hombre se ve nuevamente frente al mismo espejo, esta vez más desgastado que el anterior y físicamente más cansado, y la última, que claramente no parecía el final de una película guionizada, mostraba a este chico al borde de un precipicio, esta vez con un cuerpo semicalabérico, y después de gritar algo, se aventó, seguido del camarógrafo, quien también se arrojó al vacío junto a la cámara, pero en todo momento se podía ver aquella horrible entidad pegada al cuerpo del protagonista. Después de esto, la señal de la película obviamente se pierde por la supuesta caída del camarógrafo, lo cual me pareció muy real y perturbador desde el primer momento en el que lo vi, por lo que aquella noche tuve serios problemas para dormir, sintiendo que aquella entidad estaba presente, escondiéndose en la oscuridad de mi cuarto, además de que podía verlo detalladamente cada vez que cerraba los ojos. Pero la peor parte de esta historia ocurrió a la mañana siguiente, cuando fui al baño después de despertarme, porque al mirarme en el espejo del lavabo, grité del terror y comencé a pegarle a mi cuerpo desesperadamente, cuando vi que en mi lado izquierdo estaba aquella misma entidad, y por más que me golpeaba, no se iba de ahí, moviéndose por todo mi hombro, como si se tratara de un animal rastrero. No es necesario contarles de forma específica qué fue lo que pasó cuando llegaron mis padres, porque en sus ojos solo veían a su hijo gritando y llorando del miedo, diciendo que tenía algo en su espalda que ellos no podían ver, y no quiero contar los detalles porque son recuerdos horribles y difíciles para mí, porque en todo momento podía ver a aquella entidad, pese a que los especialistas en salud mental decían que no había nada y que al contrario, había algo malo en mí. Y de este modo pasé de ser un adolescente común y corriente a un enfermo mental, pasando varios años encerrado en un centro de tratamiento psicológico, en el que nunca dejé de ver a este ser, pero sí aprendí a fingir ser una persona normal, como creo que todos los adultos lo hacen, para encajar en la sociedad. Y esta fue la única forma en la que pude salir de ahí, incorporándome a la vida cotidiana con un trabajo común que me da lo necesario para sobrevivir con mi difícil realidad, porque ahora no solamente veo a este ser que sigue pegado a mí, sino a varios de ellos, pegados en varias personas que conozco o que me encuentro en la calle, y lamentablemente no puedo hacer nada para ayudarlos, porque ni siquiera me he podido ayudar a mí. Si se lo preguntan, ya he buscado ayuda en varios lugares, y hasta el momento solamente he podido aprender a sobrevivir con esto, porque tal como en la película, hubo una época en la que este ser me desgastó física y mentalmente, pero la ayuda espiritual me ayudó a controlar su presencia, pese a todavía no encontrar un camino para librarme de él. Pero algo dentro de mí me dice que lo encontraré, y estén seguros que cuando ocurra, también se los contaré. Respecto a la película, por instinto la rompí, después de todo lo que me pasó, y hasta la actualidad no he podido encontrar ningún registro de su existencia, pero aún así, tengan cuidado con todo lo que ven, y sobre todo con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, porque gracias a lo que puedo ver, me he dado cuenta que está cargada de varios seres negativos que han encontrado en ella una vía rápida para invadir la mente y la energía de los seres humanos, tal como lo hizo conmigo aquella película que vi en la década de los años 90. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad.
Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de membresías. Y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un teléfono rojo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.